Listo. Bienvenidos. El día de hoy vamos a cubrir un último tema que quedó pendiente para finalizar el primer corte, que era el tema de los vectores. Entonces, eh, pues sí, el manejo de cantidades vectoriales, que es un tema importante para el manejo ya en el segundo corte de los temas de movimiento en dos dimensiones. Entonces, ahí, primero de todo, pues vamos a ver que hay algunas cantidades en la física que se puede manejar solamente como cantidades numéricas, es decir, solo el número nos permite conocer completamente a qué nos estamos refiriendo. Y pues no tiene ninguna dirección, es decir, solamente tiene magnitud. Estas cantidades son lo que se denominan como cantidades escalares. Y pues incluyen, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la masa, el volumen. eh, que pues sí, por ejemplo, una temperatura no tiene dirección, es solamente la temperatura y ya. La masa no tiene dirección y así pues y ese tipo de cantidades que pues no hace falta darles una dirección o que simplemente no se les puede dar una dirección. Es decir, no puedo decir hay 40 de masa hacia la derecha, hay 40 de masa. Y pues esas tipos de cantidades son las cantidades escalares que pues la manejamos solamente como números en cualquier caso. Sin embargo, hay algunos tipos de cantidades que tienen propiedades numéricas y direccionales. Estas cantidades, para poderse definir completamente, tenemos que conocer no solamente su magnitud, sino su dirección. Estas cantidades incluyen, por ejemplo, la distancia, que pues se mide una distancia de un punto a un punto, pues en la dirección de un punto al otro punto. Por ejemplo, de aquí a Barranquilla hay 63 kilómetros, pero en una dirección específica hacia el occidente, aproximadamente. Y pues sí, para definir cualquiera de estas cantidades necesitamos ponerle su dirección. Y eso incluye, por ejemplo, la velocidad, la distancia, la fuerza y la aceleración, que son las magnitudes que vamos a manejar nosotros en la física mecánica, que van a requerir el manejo de vectores. Bueno, las magnitudes más notables al menos. Entonces, la idea es que para poder definir completamente estas cantidades, no basta con decir la cantidad, sino que toca decir en qué dirección la estamos manejando. Hay algunas cantidades que están relacionadas a estas que son escalares. Por ejemplo, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Y pues puede ser de pronto lo que se mide en un velocímetro. Que dice que listo, el carro va a 110 kilómetros por hora. Eso es rapidez. Para poder saber la velocidad completa, tenemos que decir va a 100 kilómetros por hora en esta dirección. Y eso nos permite pues, definir completamente el concepto de velocidad. Entonces, ahí hay unos conceptos que, para definirse completamente, van a requerir una dirección. ¿Cierto? Eso ¿es cierto lo que digo? No sé si ya, pues bueno, entienden las cantidades escalares, las cantidades vectoriales. Bueno, entonces la idea es que para definir una cantidad vectorial, lo más básico que vamos a requerir va a ser una magnitud y una dirección. Entonces la magnitud pues se representa como la longitud de una flecha que va apuntando en una dirección específica. Y pues aquí podemos ver un ejemplo de pues, un vector de ese tipo. La magnitud pues es la longitud de la flecha y la dirección se suele representar con un ángulo con respecto a un eje de referencia que es este. Entonces esos son los componentes básicos de un vector. La magnitud y la dirección. Entonces aquí podemos ver que un vector puede definir como un triángulo rectángulo con respecto al eje de referencia. Vamos a ver más de cómo manejamos nosotros ese triángulo
cuando vayamos avanzando más en el tema. Entonces, para manejar este tema de vectores, vamos a requerir normalmente un sistema de coordenadas que nos permita referenciar la dirección en la cual apunta el vector. Y pues estos sistemas de coordenadas vienen en diferentes tipos. Los más comunes son los sistemas de coordenadas cartesianas, que son los que ustedes se pueden encontrar en una hoja milimetrada o simple y llanamente que lo pueden dibujar muy fácilmente en cualquier cuaderno cuadriculado. Entonces, un sistema de coordenadas cartesianas, pues bueno, es el sistema que vamos a utilizar más comúnmente. Aquí está el ejemplo. La idea es que cualquier sistema de coordenadas nos permite definir una ubicación o un vector en el espacio con una cantidad determinada de dimensiones. Normalmente los sistemas de coordenadas que vamos a manejar van a ser de 2 o de máximo 3 dimensiones, porque esas son las dimensiones físicas que maneja el ser humano. En la matemática avanzada se meten con más dimensiones, pero a nosotros no nos es relevante eso. Y pues sí, expresar un sistema de 4 dimensiones es una locura. Pero pues a nosotros lo que nos importa es 2 o 3 dimensiones. Principalmente 2 dimensiones debido a que la mayoría de los fenómenos del movimiento básico se desarrollan sobre 2 dimensiones. Por ejemplo, el movimiento parabólico se desarrolla sobre 2 dimensiones. Hacia donde tira el objeto y pues hacia abajo, hacia el piso. De pronto, si hay brisa de lado, sale el movimiento tridimensional, pero solamente en un caso muy específico. Entonces, aún en el espacio, la mayoría de movimientos se pueden definir como movimientos en 2 dimensiones. Los movimientos simples al menos, que son los que vamos a trabajar nosotros en la física básica. ¿Cierto? Bueno. ¿Me están escuchando todos? Sí. Eh, Sí, ¿Se escucha bien? Porque pues que he sí, tenido profe. problemas con que se me cae el internet estos días. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que nosotros manejamos estos sistemas de coordenadas, en qué consisten y cómo los utilizamos. Entonces, primero tenemos las coordenadas cartesianas, que son, pues, como les dije, el sistema de coordenadas más común, que se maneja como una cuadrícula y que define cualquier ubicación en un plano o en un espacio con respecto a un número de magnitudes igual al número de dimensiones que se maneje. Es decir, por ejemplo, un sistema pues cartesiano de 2 dimensiones va a convertir cualquier vector o cualquier punto en una expresión basada alrededor de 2 componentes, 2 coordenadas. La coordenada sobre el eje X, la coordenada sobre el eje Y, o si manejamos el sistema tridimensional, sobre el eje Z también. Normalmente nosotros vamos a manejar en un sistema de 2 dimensiones un eje X paralelo a la superficie de la Tierra. Es decir, como quien dice, hacia adelante o hacia atrás. Ese es nuestro eje X. Que en una hoja la vamos a representar de izquierda a derecha. Y pues va a ser una representación similar a la de recta numérica. El eje Y es perpendicular a este, es decir, es perpendicular a la superficie de la Tierra y pues suele referirse pues simplemente en la dirección de arriba hacia abajo. Esto en particular para el movimiento parabólico, sí, movimiento parabólico básicamente. La caída libre y esos temas. Ahí manejamos el eje Y vertical. En algunos casos, por ejemplo, el movimiento circular, vamos a querer manejar 2 dimensiones, las dos paralelas al piso. Es decir, un movimiento circular sobre una superficie. En ese caso, pues los dos ejes X y Y van a ser paralelos a la superficie y pues van a ser simplemente perpendiculares entre ellos. Es decir, hay como quien dice, el eje X va a ser de izquierda a derecha y el eje Y va a ser
de adelante hacia atrás, o el eje X de oeste a este y el eje Y de norte a sur. Pero eso en ese caso particular. Muchas veces el eje Y va a ser básicamente de arriba hacia abajo. Eh, y pues por último, si ya estaba manejando en tres dimensiones, podemos manejar el eje Z. Que pues que puede ser básicamente la dimensión que no tenemos aún descrita. Es decir, si ya tenemos el eje X de izquierda a derecha, digo, o de adelante hacia atrás, y el eje Y de arriba hacia abajo, el eje Z sería de izquierda a derecha. O si tenemos el eje X de izquierda a derecha y el Y de arriba hacia abajo, el Z sería adelante o atrás. Entonces, esos son los tres ejes de las tres dimensiones que podríamos terminar manejando en un sistema tridimensional. Pero pues en la mayoría de los casos vamos a manejar solamente eje X y eje Y. Que pues el eje X va a ser normalmente hacia adelante o hacia atrás, el eje Y hacia arriba o hacia abajo. O si estaba manejando un plano, eje X de izquierda a derecha y eje Y de arriba hacia abajo. O de occidente a oriente, norte a sur. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces la idea es que estos sistemas de coordenadas cartesianas nos permiten representar cualquier cantidad con respecto a dos coordenadas. Un momento. Ya lo vieron, pero no importa. Entonces, ¿cómo representamos una ubicación o un vector utilizando el sistema de coordenadas cartesianas? Por ejemplo, el punto A, ¿cómo lo representamos en coordenadas cartesianas? O, pues, por ejemplo, un vector que vaya desde el origen, desde 0, 0, hasta A. Entonces, para ubicar un punto en el sistema de coordenadas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el punto final del vector o el punto que estamos buscando ubicar. Vamos a trazar una línea perpendicular al eje, que pues suele ser una de estas líneas de referencia en la cuadrícula, una línea de la cuadrícula, hasta que lleguemos al eje y vemos qué número nos da. Así, por ejemplo, en el eje X de A, trazamos hacia el eje X, a donde se cruzan, el 2. Entonces, decimos que la coordenada en el eje X de A, que la escribimos primero, es 2. Mientras que la coordenada en Y es una línea perpendicular hacia el eje Y. En este caso, nuevamente usando la guía, llegamos aquí al 3. La coordenada del eje Y va a ser 3. ¿Cierto? Ahora, no siempre está este punto exactamente sobre la cuadrícula. La idea es que pues sea una línea perpendicular. Si por ejemplo queremos ubicar este punto, que está aquí fuera de la cuadrícula, ¿cómo lo ubicaríamos? Trazamos una perpendicular de acá hacia acá. Un momento. Desde este punto hasta acá. Y pues vemos dónde pega. Eso sería como en 1,4, ¿verdad? Y en el eje vertical, trazamos una perpendicular hacia el eje vertical. Tan. ¿Cuánto dio? Por ahí como 2,7, 2,8 más o menos. Más 2,8. Entonces ahí podríamos decir que la coordenada en X es aproximadamente 1,4 y en Y es aproximadamente 2,8. Entonces las coordenadas pueden ser decimales. Es decir, pueden quedar por fuera del sistema de las líneas que ya sean definidas. Pero pues de todos modos, el principio va a ser el mismo. Ahora, por convención, en un sistema de coordenadas, los números positivos van a ser hacia la derecha o hacia arriba. Mientras que los negativos son hacia la izquierda o hacia abajo. Por ejemplo, B aquí en este sistema de coordenadas va a ser en el eje X, trazamos una perpendicular, tan, 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 llegó hasta menos 2. Entonces la coordenada en el eje X va a ser menos 2. En el eje Y va a ser tan, tan, 2. Para el punto C, en el eje X, tan menos 3.
Y en el punto Y, menos 1. ¿Verdad? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, todo claro. Profe, se Ok, escucha. bueno. Muy bien, Ahora, profe, muy bien. entonces, por ejemplo, el punto D. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto D? ¿Alguien sabe? Menos 2, 2. 2 En menos efecto. 2, profe. Eh, sí. Ese es en el eje X, ¿cómo nos da? En el eje X, trazamos hacia el eje X, tan. En el eje X pegan el 2. Es decir, la coordenada del eje X es 2. Y en el eje Y, pegan el menos 2. 2, menos 2. Esas van a ser las coordenadas del punto D. Ahora, ojo que, pues, ¿por qué 2, menos 2? Es decir, el eje X es positivo porque está a la derecha del eje. Y en el eje Y es negativo porque está debajo del eje. Vemos, hacia derecha positivo, hacia abajo negativo. Profe, pero una pregunta. Dígame. Siempre se pone primero el que está en el eje X. Sí, siempre le ponen primero que está en el eje X, por convención. Para evitar confusiones, por supuesto. ¿Listo? Ok, profe. Bueno. Entonces, el punto E. ¿Alguien me puede decir la coordenada del punto E? 4, 1. 4,1. 4,1, no. Profe, ¿Cómo, Karen? 4,1, profe. 4 no. 4 menos 5. A ver, Es que el punto está en el creo que 4, todos están de profe. acuerdo que... 0, 0,4. 0,4. Ojo, ¿qué va primero? ¿El eje X o el eje Y? X. X. Ajá. Un momento. Entonces, en el eje X, ¿cuál es la coordenada? El 0. Van al 4. En el eje X es 4. Está hecho parado encima del 4. Es decir, sobre el eje X están 4. Y sobre el eje Y, sobre el eje Y va a ser 0. 0. Porque si trazamos la perpendicular hacia el eje Y, que pues va a resultar ser el mismo eje, va a pegar en el 0. Eso es 4,0. Y entonces el F, ¿cómo es? 4,0. No, ese es el no, de hecho, no, ese es 5,0. el E. Ese es el 5, E. 5,0. No, el E. Menos 5, menos 5,0. 4 menos 5. Menos 5,0. Ojo al orden. 0,5. A ver, en el eje X, ¿cuál es la ubicación de F? Trazamos la perpendicular al eje X, ¿dónde quedó? En el eje X. 0, menos 5. 0, Exacto, 0, menos 5. y en el eje Y, Menos 5. menos 5. Listo. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ubicamos unos puntos en un sistema de coordenadas cartesianas. Que pues como pueden ver, pues es algo pues, simple. Bueno, entonces, eso es las coordenadas cartesianas. Como les dije, son las coordenadas que utilizamos más comúnmente. Mucho de lo que vamos a manejar va a ser utilizando este sistema de coordenadas. Sin embargo, en muchos casos no nos van a dar las coordenadas de un vector, las componentes de un vector. Muchas veces lo que nos dan es magnitud y dirección. Y pues bajo ese concepto se desarrollan las coordenadas polares. Que pues este sistema, pues nosotros no lo manejamos normalmente así. Pero menciono porque estas coordenadas polares utilizan directamente la magnitud
y la dirección para definir un vector o un punto. Entonces, la idea es que la magnitud pues, es la distancia desde el origen. En este caso, pues la magnitud del vector o la longitud del vector. Aquí, por ejemplo, es 5. Mientras que la dirección la definen como el ángulo entre una dirección de referencia y la dirección del vector. Así, por ejemplo, en este caso, normalmente el eje de referencia va a ser el eje X hacia la derecha. Es decir, este es el eje de referencia. Entonces, cuando se define un ángulo, suele ser con respecto a ese eje. Pero pues toca tener mucho cuidado, que eso puede variar de acuerdo a cada ejercicio. Por ejemplo, si dice 30 grados a la derecha del norte, sabemos qué dirección es. Entonces, la idea es que este ángulo también va a definir el vector junto con la magnitud. En este caso sería equivalente a, aquí dice un sexto de pi, pero pues es 30 grados. Ahora, vamos a ver a qué se refiere todas estas cosas raras. Esto de acá afuera, lo que hacen es básicamente medir los ángulos no en grados, que es la unidad que manejamos normalmente, sino en radianes. Y en efecto, hay unidades para grados. Las unidades principales de ángulos, perdón, son los grados, que es la que manejamos pues normalmente. Que todos lo conocemos, que 360 grados son una circunferencia. Y los radianes, que es una unidad utilizada pues ya en la matemática más avanzada, debido a que se refiere directamente a las longitudes. Entonces, los radianes, la idea es que una circunferencia va a equivaler a 2pi radianes. Donde pues ustedes saben que es el número pi. El número pi Sí. es Es la básicamente el medida factor. del, ¿Perdón? el promedio del diámetro de una circunferencia, creo. Es la división entre la circunferencia y el radio. La razón entre la circunferencia y el radio. Perdón, y el diámetro. La circunferencia y el diámetro. Del diámetro de la circunferencia. Esa proporción equivale a pi, que es aproximadamente 3,1416. Pero la idea es que si la circunferencia de un círculo mide 3,1416, el diámetro debe medir 1. Entonces, la idea es que una circunferencia equivale a 2 pi radianes, lo cual es igual a aproximadamente 6,2832 radianes, lo cual nos da el factor de conversión de ángulo en grados a radianes, que 360 grados es igual a 2 pi radianes, que es igual a 6,2832 radianes. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profesito, está ahí. ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta o algo? ¿Alguna inquietud, algún comentario? ¿Ah? Bueno, entonces esto es la unidad de los ángulos. Y pues sí, de ahí sale estos números que salen en el borde. Es muy importante tener en cuenta esta conversión porque algunas veces nos pueden definir las cosas no en grados sino en radianes. Entonces tenemos que saber cómo convertir de una a otra. Que pues es como convertimos cualquier tipo de unidades. Pero pues toca saber la conversión. Entonces la idea es que muchas veces vamos a querer convertir de este tipo de coordenadas de magnitud y dirección, de este tipo de datos que nos den, a un sistema de coordenadas cartesianas, un sistema de componentes. Que como vamos a ver, nosotros manejamos muchas veces las coordenadas cartesianas
debido a que pues son mucho más convenientes, es decir, nos dan mucha más información. Podemos manejar mucho más fácil las cantidades como coordenadas cartesianas. Entonces, para convertir de este tipo de datos, magnitud y dirección, a componentes, vamos a tener que emplear un tema que pues vieron probablemente en los últimos años de su colegio. Bueno, los principios básicos de ese tema en particular. Y ese tema es la trigonometría. ¿Te recuerdan algo de ese tema, de la trigonometría? ¿No le suena? Pues, profe, en ese tema nosotros en el colegio hablamos más sobre los triángulos, rectángulos y sobre el teorema de Pitágoras, más que todo. Ajá, Muy, esto muy incluye el poco. teorema de Pitágoras. Y vamos a ver, básicamente lo que vamos a ver va a ser teorema de Pitágoras y las definiciones de las funciones trigonométricas simplemente para saber cuál función trigonométrica utilizar en cuál caso. Eso es todo. Entonces vamos a repasar eso. ¿Listo? Entonces, pues como se comentó el teorema de Pitágoras, ¿qué hace el teorema de Pitágoras? Nos permite convertir las componentes, si las conocemos, componente X, componente Y, en la magnitud de un vector. Debido a que, pues, el matemático griego Pitágoras descubrió una proporción, una relación muy importante entre los lados de un triángulo rectángulo. Y lo que descubrió es que la suma de los cuadrados de los lados cortos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado del lado más largo. Es decir, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado. O en otras palabras, si conocemos los catetos, los componentes de un vector, podemos hallar la magnitud sumando los cuadrados de los componentes y sacándole la raíz cuadrada del resultado para que nos quede no c cuadrado, sino c. Entonces aquí está la fórmula importante de ese teorema de Pitágoras. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, o pues c igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Cierto? ¿Preguntas o algo? ¿Todo está claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, esto es para convertir de componentes a magnitud. Ahora, vamos a ver cómo hacer lo contrario, convertir de magnitud y dirección a componentes. Y para eso utilizamos las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas corresponden a la proporción entre un par de lados de un triángulo rectángulo. Y pues esta proporción es igual para cualquier triángulo rectángulo. Es decir, si tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo que mide 30 grados, la proporción definida por la función trigonométrica va a ser la misma para todos. Y por eso es que se ha decidido pues, estudiar esta función, cada función trigonométrica, debido a que esa proporción es siempre la misma. Y eso nos permite pues, estudiar los diferentes triángulos rectángulos. ¿Qué iba a decir al respecto de eso? Bueno, también está, por ejemplo, pues estas funciones trigonométricas normalmente las vamos a resolver simplemente poniendo su valor en una calculadora científica. Pues por supuesto con todo el cuidado que toma el manejo de una calculadora científica. Es decir, es algo que requiere mucho cuidado para evitar cometer errores. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Las funciones trigonométricas, mejor dicho. Las más relevantes van a ser el seno, el coseno y la tangente. Entonces, el seno equivale a la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Es decir, el seno de este ángulo, alfa, es igual a el cateto opuesto, el que no comparte ninguno de los lados, es decir, este lado. Profe, Dígame. profe, yo le escucho demasiado entrecortado, no le estoy entendiendo nada. ¿Alguno más está entrecortado? No, ¿Cómo? profe. Yo también, profe.
Yo también, profe. Es decir, ¿también escucha entrecortado o también escucha bien? Sí, demasiado entrecortado, no se le entiende nada. Que, pues que si no son todos, probablemente sea un problema de internet de ustedes. ¿Qué No, pero haces? ya se le escucha bien. Probablemente se Ah, les pasó el problema de internet a ustedes, o de pronto a mí. ahora sí se le escucha bien. Ah, bueno. ¿En qué parte quedó? Pues se alcanzó a escuchar esto, lo de funciones trigonométricas, que estaba comentándoles que Sí, las que sí, manejamos sí, es sí. seno, coseno y tangente. Sí, sí, yo tengo más o menos conocimiento de eso. Ah, bueno. Entonces, pues la idea es que el seno de un ángulo es la proporción entre el cateto opuesto, es decir, el cateto que no comparte lado con ese ángulo, en este caso, este cateto A, sobre la hipotenusa que es pues, el lado C. La idea es que esta proporción A sobre C es igual sin importar si el triángulo es muy pequeño o muy grande. Esa proporción siempre va a ser la misma. Y pues por medio de eso podemos ya comenzar a discernir mucha información sobre pues, un vector. Si conocemos su ángulo, su dirección y su magnitud. El coseno es el cateto adyacente, el B, sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es particularmente, pues, de pronto para conocer información sobre C. Aunque, pues, ya como vimos, normalmente, si tenemos las dos componentes, para hallar C, utilizamos Pitágoras. Y ya. Entonces, así es como, pues, se puede definir un vector por componentes. Son las razones trigonométricas. Eh, la idea es que utilizando las componentes, nosotros podemos sumar dos vectores, básicamente sumando las componentes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mejor dicho, primero vamos a ver cómo es que nosotros sumamos diferentes vectores, cómo sumamos y multiplicamos los vectores. Si las operaciones básicas con vectores. Si voy a dejar esto aquí al lado un momentico y ya volvemos. ¿Listo? Es decir, ya volvemos al tema. Es decir, seguimos por supuesto con la clase. No se vayan. Entonces, las operaciones con vectores, principalmente vamos a manejar la suma, la resta y la multiplicación por un número escalar. Entonces, la suma de vectores consiste en tomar los dos vectores o el número de vectores que tengamos, ponerlos, como quien dice, cabeza contra cola en secuencia, hasta que pues ya tengamos todos los vectores apilados. El vector resultado va a ser desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Así, por ejemplo, para sumar A y B, tomamos A, le ponemos B encima y trazamos el vector resultado. O para llegar de A a B, tan, tan, tan y tan. Este método es lo que se denomina como el método gráfico de suma de vectores. Porque sí, pues pueden ver que se basa alrededor de una imagen. Ahora, pues este método normalmente nos permite como conocer algo sobre un vector, pero por lo general lo que vamos a terminar aplicando para sumar vectores va a ser relacionado con sus coordenadas, con la suma de las coordenadas de cada vector. Por eso lo vamos a ver un momentico más adelante. Para restar vectores, lo que hacemos es sumar un vector opuesto al vector que estamos restando. Así, por ejemplo, el vector A menos el vector B que está punteado equivale al vector A más el vector menos B, que es igual de largo, pero en el sentido contrario. El vector resta va a ser este vector desde acá hasta acá, ¿cierto? No entendí, profe. Repita otra vez. Que la idea es que para restar dos vectores, lo que hacemos es básicamente sumar el inverso del segundo vector. Es decir, A menos B sería A más el inverso de B. Aquí pues el B es hacia acá, el inverso de B es el mismo B, pero en la dirección exactamente opuesta. Es decir, en vez de hacia acá, hacia acá. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Y ahí sí simplemente sumamos los vectores. O si ya estamos manejando coordenadas, restamos las coordenadas.
Para multiplicar vectores, es decir, multiplicar un vector por un escalar, simplemente apilamos el vector el número de veces que diga el escalar. Así, por ejemplo, este vector multiplicado por 4 es este vector, este vector, este vector, este vector. Recordemos que por definición la multiplicación es una serie de sumas. Es decir, multiplicar un vector por 4 es después sumarlo 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y pues la idea es que la magnitud del vector va a ser la magnitud original multiplicada por el escalar. Y la dirección pues depende del signo. Si el signo es positivo, la dirección no cambia. Si el signo es negativo, la dirección es la opuesta. Es decir, por ejemplo, menos 3 por un vector va a ser el vector opuesto 3 veces. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo manejamos los vectores por componentes. Cómo manejamos los componentes, cómo los obtenemos y eventualmente cómo hacemos otras operaciones con esos vectores. Entonces, la idea es que la componente X de un vector pues va a ser la componente en esta dirección horizontal. Si estamos manejando una estructura así, con una dirección con respecto al eje X y una magnitud y queremos hallar las componentes, ¿cómo llaman las componentes? Resulta que la componente X es adyacente al ángulo, ¿verdad? Aquí está X y aquí está el ángulo. Entonces, si la componente X es adyacente al ángulo, para hallarla vamos a utilizar la función coseno, que nos permite hallar cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para hallar la componente X, multiplicamos la magnitud por el coseno del ángulo. Mientras que para hallar la componente Y, multiplicamos la magnitud por el seno del ángulo. ¿Por qué el seno? Porque el eje Y, porque la componente Y es opuesta al ángulo. ¿Sí la ven? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Una inquietud, algún comentario o algo? ¿Nada? Bueno, entonces, pues yo ya les había adelantado un poquito de cómo sumamos entonces dos vectores utilizando componentes. La idea es que para sumar los vectores solamente tenemos que sumar las componentes. Así, por ejemplo, para sumar el vector A, que está en naranja, con el vector B, que está en rojo, solamente tenemos que sumar las componentes, hallar las componentes de A, hallar las componentes de B y sumarlas entre sí. Es decir, este es el vector A, este es el vector B, este es el vector B repetido acá arriba. Porque recordemos que para sumar vectores gráficamente tenemos que apilar uno detrás de otro. Y el vector azul es la suma de los vectores, ¿cierto? Ahora, la componente X del vector suma va a ser la componente X de A más la componente X de B. Pero ¿qué pasa con la componente X de B? Que es negativa, ¿verdad? Por eso pareciera que en vez de sumar estas componentes A con B, lo que estamos haciendo es como restándolas. Pero eso es porque la componente X de B es un número negativo, ¿cierto? ¿Sí ven por qué? Y pues la componente que sí queda más clara es la componente Y, que en este caso las dos son positivas, se puede ver bien claro. Que la componente en Y de B más la componente en Y de A sumadas dan la componente en Y del vector suma. Entonces, para sumar dos vectores, lo que tenemos que hacer es hallar las componentes y básicamente sumar los valores. Y eso nos va a dar las componentes del vector resultado.
¿Sí entendieron? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ah, profe, está bien. Bueno, la idea es que esto, pues de la suma de los vectores, del manejo de diferentes cantidades por componentes, va a ser muy importante para el manejo, sobre todo el movimiento parabólico, porque manejar el movimiento parabólico por componentes nos simplifica de gran forma los cálculos. Porque por lo general el movimiento parabólico se va a dividir el movimiento en el eje X, que va a ser constante si no hay fricción. Es decir, si tiramos una pelota hacia el frente, si no contamos la fricción, la velocidad de la pelota va a ser siempre la misma, hacia el frente. Pero la velocidad en el eje Y va a aumentar constantemente debido a la gravedad. Entonces, normalmente vamos a poder manejar ese movimiento parabólico como un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y movimiento acelerado en el eje Y. Eso, pues, por supuesto, en las condiciones ideales en las que manejamos la física básica. Entonces, esto lo vamos a ver ya más a profundidad cuando vayamos manejando el tema de la física básica, el movimiento en dos dimensiones. Y pues ahí si van surgiendo dudas, vamos a ir tratando de aclararlas. ¿Listo? Entonces, como ya les he comentado, la aplicación principal que vamos a darle a todo este tema de vectores va a ser cuando comencemos a hablar de movimiento en dos o más dimensiones. Sobre todo vamos a manejar en dos dimensiones, el movimiento parabólico, el movimiento circular uniforme, que pues por supuesto el movimiento pues en un círculo, y pues si ya de pronto nos metemos con los péndulos, de pronto algo de péndulos, pero creo que con eso no vamos a ver mucho. Es decir, principalmente va a ser el movimiento parabólico y el movimiento circular uniforme, que son los movimientos en dos dimensiones, que pues vamos a describir como dos movimientos en una dimensión normalmente. ¿Quedó claro todo? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta específica que quieran saber al respecto? O pues ya dejamos así. ¿Nada? Bueno, entonces pues esto era pues el tema de vectores. Espero que les sea de utilidad. Bueno, entonces sería la grabación. Termino la grabación.